Es mejor que esté solo. ¿Y si Juan viene a nuestra casa? Hasta se podría volver malo. Hola, esto es Spanish Input. Si estás aprendiendo español, necesitas concentrarte en aprender las palabras más comunes. Por eso, hoy te traigo la segunda parte de la historia El amigo fiel, que fue escrita usando una lista de las 1000 palabras más comunes del español hablado. Estas son palabras que vas a escuchar todo el tiempo. Si no has visto la primera parte, no importa. Vamos a escuchar la historia 3 veces. Primero, sin subtítulos. Segundo, con subtítulos en español. Y tercero, con subtítulos en español e inglés. Yo siempre digo que debes escuchar primero sin subtítulos, porque así te aseguras de que estás escuchando de verdad y no simplemente leyendo. No te conformes con entender la idea general. Trata de entender cada palabra. Si el diálogo te parece más o menos fácil, toma un pedazo de papel y un lápiz y escribe cada palabra que escuchas. Para esto tendrás que escuchar cada frase muchas veces. Pausa y retrocede el video todas las veces que necesites. Vamos a escuchar sin subtítulos. Empecemos. Don Justo tenía una casa muy grande. Durante un invierno, le dijo a su esposa: No es bueno que vaya a ver a Juan ahora. Cuando alguien tiene problemas, es mejor que esté solo. Si yo voy a verlo, solo voy a darle problemas. Y yo no quiero darle más problemas. Yo creo que así es un amigo de verdad. Y yo siempre tengo razón. Voy a esperar hasta que pase el invierno. Entonces voy a ir a la casa de Juan. Él me va a dar un montón de flores y eso va a hacerlo muy feliz. Su esposa estaba tomando vino al lado del fuego y dijo: Tú siempre pensando en los demás, querido. Qué bonito hablas. Eso es lo que me gusta de ti. La hija de don Justo dijo: ¿Y si Juan viene a nuestra casa? Podría venir un día. Aquí no tendría tanto frío. Y si él tiene hambre, yo puedo darle la mitad de mi comida. ¿Cuándo vas a aprender, hija? No sé para qué vas a la escuela. Ya te lo he dicho. Si Juan viene, él va a ver nuestra comida, nuestro fuego y nuestro vino. Él se va a sentir mal si ve todo esto, porque él va a querer lo que no tiene. Hasta se podría volver malo. Yo no voy a dejar que Juan se vuelva malo, porque yo soy su mejor amigo. La niña tenía mucha vergüenza y se puso a llorar. Ella era demasiado joven para entender estas cosas. La esposa de don Justo dijo: Me encanta cómo hablas, querido. Tienes toda la razón. No es buena idea que Juan venga. Gracias, amor. Tú sí me entiendes. Muchas personas hacen el bien, pero no muchos pueden hablar bien. Esto significa que hablar bien es más difícil y es mucho más importante. Casi todas las palabras que escuchaste están entre las 1000 más comunes del español hablado. Solo 3 están fuera del top 1000. Juan, flores e invierno. Como puedes notar, esta historia fue grabada usando habla conectada natural. Nadie dice es mejor que esté solo. Normalmente pronunciamos es mejor que esté solo.
La E de que y la E de este se fusionan en una sola E un poquito larga. Es mejor que esté solo. Otro ejemplo. ¿Y si Juan viene a nuestra casa? La última E de viene se conecta con A, formando un diptongo EA. También puedes notar que la N de Juan cambia a una M, porque está antes de una B. ¿Y si Juan viene a nuestra casa? Estos cambios ocurren en el habla conectada y, como he mostrado en otros videos, todos los hablantes nativos lo hacen, incluso el rey de España. La unidad de España. En la vida real nadie habla haciendo una pausa tras cada palabra. Tienes que acostumbrarte desde el principio a escuchar habla conectada. Hace un momento escuchamos sin subtítulos, para estar seguros de que estamos prestando atención a cada sonido. Pero esto no es suficiente. Es muy fácil que te engañes a ti mismo y creas que lo has entendido todo. Por eso es importante volver a escuchar con subtítulos, para confirmar si escuchaste correctamente y hacer ajustes en tu percepción. Vamos a ver de nuevo la historia, esta vez con subtítulos en español. Compara con cuidado el texto que escribiste hace un momento con los subtítulos que vas a ver y marca todos tus errores. Esto te ayudará a identificar vacíos en tu vocabulario y en tu escucha. Vuelve a escuchar varias veces las frases difíciles. ¿Estás listo? Empecemos. Don Justo tenía una casa muy grande. Durante un invierno, le dijo a su esposa: No es bueno que vaya a ver a Juan ahora. Cuando alguien tiene problemas, es mejor que esté solo. Si yo voy a verlo, solo voy a darle problemas. Y yo no quiero darle más problemas. Yo creo que así es un amigo de verdad. Y yo siempre tengo razón. Voy a esperar hasta que pase el invierno. Entonces voy a ir a la casa de Juan. Él me va a dar un montón de flores y eso va a hacerlo muy feliz. Su esposa estaba tomando vino al lado del fuego y dijo: Tú siempre pensando en los demás, querido. Qué bonito hablas. Eso es lo que me gusta de ti. La hija de don Justo dijo: ¿Y si Juan viene a nuestra casa? Podría venir un día. Aquí no tendría tanto frío. Y si él tiene hambre, yo puedo darle la mitad de mi comida. ¿Cuándo vas a aprender, hija? No sé para qué vas a la escuela. Ya te lo he dicho. Si Juan viene, él va a ver nuestra comida, nuestro fuego y nuestro vino. Él se va a sentir mal si ve todo esto, porque él va a querer lo que no tiene. Hasta se podría volver malo. Yo no voy a dejar que Juan se vuelva malo, porque yo soy su mejor amigo. La niña tenía mucha vergüenza y se puso a llorar. Ella era demasiado joven para entender estas cosas. La esposa de don Justo dijo: Me encanta cómo hablas, querido. Tienes toda la razón. No es buena idea que Juan venga. Gracias, amor. Tú sí me entiendes. Muchas personas hacen el bien, pero no muchos pueden hablar bien. Esto significa que hablar bien es más difícil y es mucho más importante. ¿Cuántos errores encontraste en tu texto? Por favor, deja un comentario. Quiero saber cuáles palabras y frases fueron más difíciles para ti. El siguiente paso en este ejercicio
es volver a escuchar comparando el texto en español con una traducción al inglés. Pero, por favor, no confíes en la traducción. Ninguna traducción al inglés puede capturar el significado exacto del texto en español. Por ejemplo, y se puso a llorar, se puede traducir al inglés como and she began to cry. Quizás tú veas esta traducción y pienses, ¿por qué en español no dice y ella empezó a llorar? ¿Por qué se puso a y no empezó a? La respuesta corta es que se puso a llorar es mucho más común que empezó a llorar en el español conversacional. La respuesta larga es que ponerse a suena más como un impulso o una reacción emocional. Empezar a es más neutral. Pero en inglés no siempre es fácil capturar esta diferencia. Probablemente and she burst into tears podría capturar un poco mejor el sentimiento. Pero no te preocupes por esos detalles. No necesitas traducir para poder entender. La traducción es una habilidad especializada y hay gente que estudia para eso. Ese no es tu objetivo. Tus únicos dos objetivos como estudiante son entender y ser entendido. Es posible entender perfectamente el español, pero no ser capaz de traducirlo. Por eso, considera la traducción al inglés que estás a punto de ver como simplemente un reflejo borroso del texto en español. Nunca confíes en ninguna traducción. Si ya sabes un poco de un idioma, trata de entender el texto original directamente, sin tratar de traducirlo. Después de esta advertencia, empecemos. Don Justo tenía una casa muy grande. Durante un invierno, le dijo a su esposa: No es bueno que vaya a ver a Juan ahora. Cuando alguien tiene problemas, es mejor que esté solo. Si yo voy a verlo, solo voy a darle problemas. Y yo no quiero darle más problemas. Yo creo que así es un amigo de verdad. Y yo siempre tengo razón. Voy a esperar hasta que pase el invierno. Entonces voy a ir a la casa de Juan. Él me va a dar un montón de flores y eso va a hacerlo muy feliz. Su esposa estaba tomando vino al lado del fuego y dijo: Tú siempre pensando en los demás, querido. Qué bonito hablas. Eso es lo que me gusta de ti. La hija de don Justo dijo: ¿Y si Juan viene a nuestra casa? Podría venir un día. Aquí no tendría tanto frío. Y si él tiene hambre, yo puedo darle la mitad de mi comida. ¿Cuándo vas a aprender, hija? No sé para qué vas a la escuela. Ya te lo he dicho. Si Juan viene, él va a ver nuestra comida, nuestro fuego y nuestro vino. Él se va a sentir mal si ve todo esto, porque él va a querer lo que no tiene. Hasta se podría volver malo. Yo no voy a dejar que Juan se vuelva malo, porque yo soy su mejor amigo. La niña tenía mucha vergüenza y se puso a llorar. Ella era demasiado joven para entender estas cosas. La esposa de don Justo dijo: Me encanta cómo hablas, querido. Tienes toda la razón. No es buena idea que Juan venga. Gracias, amor. Tú sí me entiendes. Muchas personas hacen el bien, pero no muchos pueden hablar bien. Esto significa que hablar bien es más difícil y es mucho más importante. ¿Qué te ha parecido este ejercicio?
Es mucho más intensivo que simplemente acumular horas, ¿no? Este es el tipo de ejercicio que te ayudará a subir de nivel en español. Vuelve a escuchar la historia y trata de entender todo sin subtítulos, sin traducir en tu cabeza a velocidad normal. También puedes descargar la historia completa en audio, texto, video y tarjetas para Anki creadas para entrenar tus oídos. Con estas tarjetas escuchas una línea, escribes lo que escuchas y Anki resalta tus errores. En la descripción encontrarás el enlace para descargar estos materiales de estudio. Aquí tienes la tercera parte de la historia. Sigue estudiando la historia parte por parte, repitiendo cada línea muchas veces hasta que puedas entenderla al instante. Cuando hayamos terminado con cada parte, veremos la historia completa. Esto es Spanish Input.